El comité de carrera de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia agradece la presencia de las personas que se encuentran en esta conferencia, la 31ª conferencia del ciclo sobre educación matemática. Es un gusto para nosotros tenerlos a todos. Como es nuestra costumbre, el tercer miércoles de cada mes tenemos invitados nacionales, internacionales, locales de educación matemática. Ya llevamos 3 años de llevar a la comunidad estas maravillosas conferencias y esta es la primera de este 2022. Esta vez tenemos la grata presencia de la profesora Jesús Guadalupe Lugo, que está en Chile, ¿verdad, profesora? En este momento está en Chile, pero la profesora es mexicana. Entonces, estamos muy contentos. La profesora conversará con nosotros hoy de razonamiento inferencial. Eh, Recuerden los presentes, los que comúnmente nos acompañan o los que están nuevos por este lugar, que todas nuestras conferencias, las 30 anteriores, están alojadas en el canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Ahí hay un lugar donde se guardan todas estas grabaciones y es de libre acceso. Ahí aprendemos y ayudamos a esta comunidad a crecer. Entonces, les voy a solicitar el favor a todos los presentes y los que, bueno, los que vayan llegando les diremos ahí por el chat, si son tan amables de hacer un saludo en el chat, porque eso nos queda como el asunto aquel del ingreso, ¿no? Cuando estábamos en la presencia hacíamos rotar una lista de una hoja, pero bueno, las condiciones ahora lo que nos dicen es que por favor con un saludo en el chat nosotros ya guardamos ese dato para que sepamos quiénes vinieron y quiénes nos acompañaron. Otra cosa que solicito muy respetuosamente es mantener los micrófonos apagados, igual que el video, mientras la profesora expresa y hace su conferencia, y al final vamos a dar un tiempo para interactuar con la profesora y todos los presentes, ¿cierto? Que estamos viendo aquí hay no solo pues personas de Colombia, sino de Chile, de México. Veo por acá al profesor Luis Roberto, un gusto, profesor Pino, tenerlo por acá. Y entonces no resta más sino darle la palabra a la profesora Guadalupe. Bienvenida. La palabra es suya y lo mismo que la presentación. Yo estoy aquí de todas formas atento a moverme un poco si pasa algo, pero profesora, tiene usted la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Primeramente, agradecer a los organizadores por la invitación y la oportunidad de poder conversar con ustedes pues, sobre las investigaciones que estamos desarrollando en el grupo de educación matemática de la Universidad de los Lagos. Y precisamente el día de hoy pues quiero hablarles sobre estos resultados que recientemente hemos obtenido que versan sobre el razonamiento inferencial de profesores de matemáticas de enseñanza media. Para iniciar y hacer un poquito de contexto antes de entrar de lleno en los resultados que hemos obtenido en las investigaciones, voy a hablar sobre la estadística y las aplicaciones que tiene la estadística en diversas áreas, como son los estudios demográficos, la economía, la sociología, la medicina, biología, deportes, el control de calidad en la industria y la manufactura, pero también tiene aplicaciones en áreas como los seguros y en cuestiones más, digamos, cercanas o más de la vida cotidiana, como pudiesen ser las visitas a los videos en YouTube o a los propios videos que se encuentran en los repositorios de la universidad, como lo comentaba el profesor hace un momento, estos videos que una vez que se da la conferencia se suben. En todo este tipo de aspectos, digamos que podemos obtener estadísticas. ¿Qué clase de estadísticas? Es lo que ya va variando y depende del tipo de datos que nosotros tengamos y qué es lo que estamos buscando. Así pues, dada esta amplia gama de aplicaciones que tiene la estadística, es congruente con la presencia que tiene en el currículo pues de diversos países. Desde hace aproximadamente 3 décadas hemos estado viendo cómo se ha incorporado cada vez con más fuerza la estadística en los currículos de enseñanza básica.
Y hemos de decir que también cada vez se inserta con niños más pequeñitos, es decir, en los niveles inferiores. Algo similar está sucediendo con una rama de la estadística, que es la inferencia estadística. Hasta hace algunas décadas, inferencia estadística solo se veía en la universidad y solo para ciertas carreras. Sin embargo, en los últimos años hemos presenciado cómo se encuentra presente en los currículos de enseñanza media de diversos países, y me voy a referir particularmente al caso de Chile, que en este caso se encuentra presente en los 2 años previos al nivel universitario, es decir, lo que correspondería a tercero y cuarto medio. En estos momentos y en los últimos cambios curriculares que ha habido, se han expresado tópicos de inferencia estadística. Sin embargo, también es posible percatarse al hacer un estudio del currículo de algunas nociones y aspectos claves de inferencia en los niveles de la educación básica. Sin embargo, estas nociones claves y estos aspectos están, digamos, fuertemente cargados hacia una inferencia informal. Más adelante daré un poquito más de detalles sobre qué es una inferencia formal y qué es una inferencia informal. Pero antes de eso me gustaría que pensáramos qué es inferencia estadística. Probablemente hemos escuchado en los medios de comunicación o al leer algunos papers que se hace inferencia, sobre todo en las épocas que estamos viviendo y que hemos vivido estos últimos 2 años, que han estado marcados por muchos y una explosión de información estadística en los medios de comunicación. Entonces, al hacer esta pregunta en diversos foros, he obtenido a veces, más que una definición, nociones que se relacionan con la inferencia estadística. Aquí he planteado algunas de ellas. Por ejemplo, he intentado esbozar una población, que se requieren técnicas de muestreo para llegar a una muestra que realmente sea representativa. A partir de esta muestra podemos hacer inferencia, apoyados por supuesto de las distribuciones de probabilidad y de técnicas de inferencia estadística, como pueden ser las pruebas de hipótesis o los intervalos de confianza. Sin embargo, hay otra rama de la estadística que es con la primera que normalmente tenemos aproximación, y es la estadística descriptiva, la cual nos sirve para describir, vaya la redundancia, describir algunos aspectos de la muestra, lo cual se puede hacer por medio de estadísticos o por medio de gráficos o incluso de lenguaje verbal, con decir qué es lo que nosotros observamos en dicha muestra. Y para brindar una definición formal de inferencia estadística, voy a recurrir a las definiciones que dan Moore y Rosman. El primero de ellos menciona que la inferencia estadística va más allá de los datos disponibles y nos sirven para esbozar conclusiones de un universo más amplio, es decir, de la población, y en lo cual debemos tener siempre en cuenta la omnipresencia de la variabilidad y la incertidumbre de las conclusiones. En otras palabras, nos dice que aunque nosotros hayamos seguido al pie de la letra una técnica de inferencia, no quiere decir que siempre va a ser así. Hay un porcentaje de incertidumbre en todas estas inferencias que nosotros estamos realizando. Por su parte, Rosman señala que además de una conclusión, la inferencia debe incluir la evidencia y el razonamiento sobre el cual se realiza. Más adelante voy a mostrar algunas prácticas, algunas respuestas que han dado los profesores a problemas de inferencia, en donde vamos a poder analizar y ver cómo es que ellos han dado respuesta, cuáles han sido dichas conclusiones y si es que han incorporado este razonamiento sobre el cual se realizan. Bueno, investigaciones sobre inferencia estadística sí que hay en la literatura de investigación desde hace ya algunas décadas. Estas nos hablan, por una parte, de errores y dificultades, los cuales pueden tener que ver con el nivel de significancia, los errores tipo 1 y tipo 2, la lógica de las pruebas de hipótesis, el planteamiento de las hipótesis estadísticas, las distribuciones muestrales
el estadístico y el parámetro, por mencionar los más recurrentes. Bueno, y para afrontar estos errores y dificultades, desde la educación estadística se ha trabajado en dos vertientes. La primera de ellas se le denomina razonamiento inferencial informal y pues se han propuesto diversos marcos de trabajos. De los más utilizados son los que aquí señalo, que es el de Sifler y colaboradores del 2008 y el de Macari y Rubin del 2009. Pero también se han llevado a cabo algunas investigaciones que versan sobre propuestas de actividades y cómo los estudiantes han dado respuesta a ellas. Y bueno, donde se intenta que se comprenda mejor algunas nociones como la media, las distribuciones, cómo favorece el uso de aplicaciones y de la modelización a comprender algunos de estos temas como son las distribuciones muestrales. Por otra parte, está la vertiente sobre el razonamiento inferencial formal. Y las investigaciones que acá se han desarrollado versan sobre nociones específicas como el valor P, el nivel de significancia, los dos tipos de errores y la validación de la inferencia. Algunas otras siguen un enfoque general o reflexivo y versan sobre las pruebas de hipótesis, la lógica de estas pruebas y de los intervalos de confianza. ¿En qué momento se encuentran actualmente las investigaciones de educación estadística? Se encuentran en esta búsqueda de cómo transitar desde el razonamiento inferencial informal al formal sin que se haga este, digamos, abrupto salto desde generar inferencias informales a realizar inferencias propiamente tales con las técnicas de inferencia. Y en este sentido se enmarcan las investigaciones que nosotros hemos estado desarrollando. El día de hoy quiero comentarles especialmente aquellas que refieren al estadístico TD-Student o también denominado estimador TD-Student. Bueno, ¿y qué es un estadístico? Un estadístico es un valor que nosotros calculamos a partir de una observación muestral y que tiene la intención de caracterizar a la población de la cual se extrae. Para el caso del estadístico TD-Student, este es utilizado con pruebas paramétricas. Dentro de inferencia estadística tenemos dos tipos de pruebas. Una de ellas son las paramétricas y las otras las no paramétricas. Y esto depende del tipo de datos con el cual nosotros estamos trabajando. Bueno, especialmente se utiliza cuando estamos trabajando el TD-Student, cuando estamos trabajando con muestras pequeñas y cuando desconocemos la varianza poblacional, lo cual es, digamos, muy recurrente, sobre todo en la industria. Bueno, las aplicaciones que tiene este estadístico las he dejado acá en algunas viñetas. La primera de ellas es la industria, la farmacéutica, la medicina, agronomía y las ciencias sociales. Les mencionaba que durante esta época, estos 2 años, que se han reportado diversas investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los estudios de vacuna. De hecho, en estos papers se puede ver que una de las técnicas que se han utilizado es precisamente la inferencia con este estadístico. Sin embargo, bueno, trabajar con este estadístico tampoco es una tarea sencilla. Y en la literatura hemos encontrado algunos planteamientos sobre dificultades, como esta relación entre el parámetro y el estadístico, que tienen que ver con los grados de libertad, con el planteamiento de las hipótesis estadísticas, es decir, la hipótesis nula y la alternativa, el valor P, el valor crítico, incluso la interpretación de resultados en el contexto. Y también, por ejemplo, el pensar que los grupos únicamente se comparan si son del mismo tamaño. Este es para el caso exclusivo de cuando estamos trabajando el estadístico T para 2 muestras. Confusiones y dificultades con trabajar con la media. Y de nuevo viene esta relación con el estadístico y el parámetro. Tenemos un estadístico denominado media, pero también tenemos un parámetro denominado media. Y por último, confundir la media con la mediana. Bueno, ahora voy a avanzar un poco y hablarles sobre los resultados de investigaciones que nosotros estamos realizando y iniciar especialmente con los niveles de razonamiento inferencial sobre el estadístico TD-Student que van desde lo informal a lo formal.
Antes de entrar a los detalles, he querido presentarles como un esquema un poco más general, sin embargo, brindando algunos aspectos que creo que son bastante interesantes para iniciar a comprender qué es a lo que se refiere con informal y formal. Bien, el nivel 1, los indicadores que nosotros vamos a presentar en este nivel corresponden a un razonamiento inferencial informal. ¿Qué significa esto? Que en este nivel se encuentran aquellas conjeturas que se realizan a partir de la visualización de las características de las gráficas y o a partir de la variación interna de un conjunto de datos, de las medidas de tendencia central como es la media, la mediana, la moda, de dispersión como la desviación estándar o la varianza y de posición como los cuartiles y de la probabilidad condicional. Es decir, no aplicamos propiamente una técnica de inferencia, sino que hacemos uso de la estadística descriptiva, pero con una mirada más allá de describir la muestra. Esta mirada siempre va enfocada a caracterizar a una población de la cual se extrajo dicha muestra. Bien, en un nivel 2 y 3 tenemos indicadores que se consideran preformales. ¿Esto qué significa? Pues que tienen rasgos tanto de informal como de formal. Por supuesto, en el nivel 3 hay un mayor grado de formalidad que en el nivel 2. Por ejemplo, en el nivel 2, algunos rasgos que marcan este aspecto de informal es la forma en que se utiliza la probabilidad. Es decir, no se compara con un nivel de significancia o con un límite preestablecido. Es decir, es una probabilidad clásica como la que inician los niños, que conocen inicialmente los niños de educación básica, como con el lanzamiento de una moneda, es decir, es un medio, es un sexto la probabilidad de éxito. Utilizar este tipo de probabilidad enmarcado dentro de un problema de inferencia. Por otra parte, se tiene el reconocimiento de la hipótesis nula y de hacerla explícita por medio del lenguaje natural. En un nivel 3, esta probabilidad calculada sí que se hace una comparación o un contraste contra un límite de significancia. Y ese límite de significancia es digamos, un aspecto intuitivo también, porque no es el nivel de significancia, es una acepción previa que hemos encontrado en la historia de los estadísticos. Y bueno, así como una regla de decisión intuitiva para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, es una acepción previa, es un momento previo a toda esta formalización que se da en el nivel 4, puesto que los indicadores con los que trabajamos en este nivel corresponden a un razonamiento inferencial informal, donde hemos de plantear la hipótesis nula y alternativa con un lenguaje estadístico, es decir, con un lenguaje simbólico propio de la estadística, calcular el valor P o el valor crítico, establecer propiamente la regla de decisión, el nivel de significancia, el nivel de confianza, el error tipo 1, el error tipo 2 y la potencia de la prueba. Todos ellos aspectos pues ya propios de técnicas de inferencia estadística. Yo les mencionaba hace un momento unas acepciones previas y que habíamos identificado en la historia de los estadísticos. Bueno, nosotros hemos realizado un estudio de tipo histórico epistemológico donde nos hemos ido a los artículos, por ejemplo, de Galton, previos a 1900, los estudios de Gosset, que es quien propone el estadístico Ted Student hacia 1900, los artículos de Fischer, donde hemos identificado cómo surge este estadístico Ted Student, cómo se enmarca dentro de las pruebas de hipótesis antes de que propiamente existieran con ese nombre y con ese nivel de formalización. Entonces hemos identificado 12 significados parciales, que son los que se encuentran enlistados acá con un azul más claro, y los cuales se agrupan en 3 grandes significados. El primer gran significado refiere a aquellas pruebas con este estadístico que se realizan para la media de una muestra. El significado 3 es una prueba de la diferencia de medias, es decir, eso se utiliza con 2 muestras.
Y como el gran significado 2, tenemos lo referente a la distribución TED-Student. Es decir, cómo surge como una distribución empírica y se fundamenta y formaliza y se da generalización para todas las pruebas del estadístico TED-Student. Entonces, estos dos significados parciales que corresponden a esos tres grandes significados nos dan el significado global del estadístico TED-Student. Con toda la riqueza matemática que hemos recuperado a partir de este estudio histórico epistemológico, nosotros hemos digamos, encontrado características que nos ayudan a nutrir y a dar cuerpo a nuestros niveles. Incluso nos ayudan a plantear los diversos niveles de inferencial. Bueno, además de esta utilidad que tuvieron en nuestra investigación, el estudio de los significados también tienen aplicación en estudios del currículum, de los conocimientos sobre una noción específica, en este caso, sobre el estadístico TED-Student y en el diseño de tareas. Otros estudios donde se pueden encontrar detalles sobre cómo se realizan, cuáles son algunos de los resultados y ver un poco más a detalle esto, los he presentado en este. He seleccionado 4 estudios donde ustedes pueden profundizar en ello. También señalar que para este estudio y para el análisis de las prácticas de los profesores que vamos a ver más adelante, nosotros hemos utilizado herramientas del enfoque ontosemiótico, como la noción de práctica, la noción de significados, la configuración ontosemiótica, en este caso la vertiente epistémica, ya que hicimos un estudio histórico epistemológico. Bueno, les mencionaba que a partir de este estudio que nosotros realizamos, hemos rescatado algunos elementos de las configuraciones ontosemióticas que han permeado y que nos han llevado a construir estos niveles y que los podemos ver traducidos en términos de criterios. Y bueno, para hablar de los criterios, les voy a mostrar un poco más de detalle sobre los niveles. En el nivel 1 tenemos 3 subniveles. Yo les mencionaba que el nivel 1 es un nivel, digamos, de un razonamiento inferencial informal, y en este se espera que el estudiante sea capaz de identificar la variación interna de un conjunto de datos a través de observar e interpretar la forma y los cuartiles de la gráfica, y que razone sobre cómo podría comportarse la población de donde se extrajeron los datos. Es decir, puede auxiliarse de los cuartiles, de los deciles, octiles, los percentiles, pero también del valor medio y de la simetría de una serie, es decir, de la forma que tenga nuestra gráfica. En el subnivel 1.2 ya se trata de trabajar con los datos de una muestra. Dado que el subnivel 1.1 nosotros podríamos obtener acceso únicamente a ciertos valores, ciertos estadísticos o a un gráfico. En el caso del 1.2 y 1.3, nosotros ya podríamos manipular los datos y hacer cosas con ellos. ¿Qué cosas? Utilizar el método de intercomparación, es decir, este método nos permite identificar valores de los representantes. Ya les decía yo que estos pueden ser los cuartiles u otras medidas de posición, realizar las gráficas correspondientes, comparar e interpretar la dispersión que existen entre estos intervalos. ¿Qué intervalos? Los intervalos que se van formando entre las medidas de posición, como sería el cuartil 1, el cuartil 2, el 3 y el 4, lo cual también puede ser visible en un gráfico de caja y bigote o también denominado box plot. En un subnivel 1.3 se trata también de trabajar con los datos, pero ya no solamente de una muestra, sino de 2 muestras. Y aquí, bueno, empieza a ampliarse esta gama de qué cosas podemos hacer. Podríamos hacer lo mismo que en el subnivel 1.2, pero para la muestra 1 y para la muestra 2, o analizar conjuntamente esta variación interna mediante el método de fluctuación. Y bueno, también podemos realizar el método de intercomparación, como les decía, para una muestra y para la segunda muestra. Podríamos realizar diagramas de caja y bigote conjuntos, y también podríamos realizar ojivas conjuntas donde nos permitan realizar la comparación de los datos. Bueno, señalar que algunos aspectos
de estos niveles no únicamente tienen que ver con los objetos matemáticos de los significados parciales 1 y significado parcial 2 y 6, sino que también tienen que ver con algunos aspectos marcados en la literatura dentro del marco de Stifler y sus colaboradores, que tiene que ver con la inferencia informal, puesto que características como estas se encuentran en los 3 componentes que ellos desarrollan y en 2 de sus 3 tareas. En un nivel 2, que les mencionaba que es un nivel preformal o que tiene criterios de carácter preformal, tiene 2 subniveles. El primero de ellos se trata de identificar la prueba paramétrica necesaria para analizar los datos. Pudiese parecer algo sumamente básico, esto como identificar la prueba. Sin embargo, una de las mayores dificultades que actualmente se están reportando en la literatura de investigación tiene que ver con este primer criterio. Simplemente el reconocimiento del tipo de datos con el que estamos trabajando. Hace un momento, cuando hablábamos de las pruebas paramétricas y no paramétricas, yo les mencionaba que eso tenía que ver, entre otras cosas, con el tipo de datos que se trabaja. Bien, incluso cuando tenemos digamos, datos para pruebas paramétricas, la TDStudent no es la única. Y digamos que no hay único estadístico TDStudent. Recuerdan que teníamos diversos significados parciales y 2 grandes significados que tenían que ver con pruebas. Bueno, entonces, he ahí esta gama que se empieza, digamos, a abrir o a visualizar dentro de lo que tenemos que trabajar e identificar. El siguiente tiene que ver con la comprensión del problema a resolver. Y ya nos decía Paul, ya que uno de los aspectos principales para resolver un problema es reconocer cuál es la incógnita a resolver. Comprender la lógica de las pruebas de hipótesis, es decir, vamos a comparar la media de una muestra o vamos a trabajar con 2 muestras. Si vamos a trabajar con 2 muestras, bueno, la gama se amplía más. Estas muestras son independientes o son dependientes. Independientes con el mismo tamaño muestral o con diferente tamaño muestral, con varianzas iguales, varianzas desiguales, etc. Y finalmente, el último indicador nos señala que aunque reconozcamos el tipo de prueba que pudiésemos aplicar, se puede dar el caso de que no seamos capaces de resolverlo. Lo identificamos, sin embargo, no sabemos cómo proseguir. Aspectos como estos se han identificado en las prácticas de los profesores con los que hemos trabajado. En un subnivel 2.2 se trata de una aproximación de las pruebas con el estadístico TDStudent. ¿Por qué una aproximación? Porque vamos a trabajar aún con elementos intuitivos de las pruebas TDStudent. Por ejemplo, un aspecto que quiero señalar y que ustedes van a empezar a ver en las presentaciones tiene que ver con momentos. Y en el caso de los momentos para las pruebas de hipótesis van a aparecer con este color rosa fuerte. Y aquí señalamos que el primer momento se encuentra en el nivel 2 y tiene que ver con la identificación y el planteamiento de la hipótesis nula que se encuentra implícita en el problema. Y bueno, señalar que este es un aspecto que nosotros rescatamos del estudio histórico epistemológico, pues en un inicio no existía propiamente una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Simplemente nosotros habíamos que plantearla. Había que preguntarse qué es lo que se quiere saber y frecuentemente esta venía marcada en forma de pregunta. Y bueno, algunas investigaciones como Fancucci-Willa en el 2004, Fancucci-Budget, entre otros, como los que aquí les señalo en este cuadro, han destacado la importancia de la identificación y el planteamiento de las hipótesis nulas. Incluso el planteamiento de la hipótesis nula es el primer componente de un ciclo de estadística, que es el ciclo PPDAC. Posteriormente tenemos conocer a la distribución TStudent. Y conocer a la distribución TStudent implica conocer cuáles son sus parámetros, cómo va variando, y esos tienen que ver con el tamaño de la muestra, los grados de libertad, cómo se asemeja y en qué se diferencia de la distribución normal. Y bueno, precisamente esta
similitud o esta relación que se tiene con la distribución normal y la t-student es el tercer criterio. Para ello, y el conocimiento o el conocer las distribuciones, en otras investigaciones se han marcado la importancia de hacer uso de la tecnología y cómo esto favorece el conocer a las distribuciones. Bueno, sí, voy a seguir avanzando. En el caso del nivel 2, yo les mencionaba que cuando estamos trabajando con 2 muestras, tenemos una amplia gama. Acá he seleccionado únicamente un extracto, pues no es posible, digamos, dar en detalle todos los criterios que nosotros hemos construido para los niveles de razonamiento inferencial. Me voy a referir especialmente a las pruebas t-student para 2 muestras. Y en este caso tenemos componentes o criterios como comprender y ser capaz de obtener la varianza y desviación estándar agrupada. Que corresponde al significado parcial 7 y 8, comprender el error estándar, que se encuentra inmerso en el estadístico. Estos dos es parte de comprender el estadístico t-student y que indica para el caso de 2 muestras, por supuesto cuando trabajamos con una muestra, pues que indica para el caso de una muestra, cuando se utiliza una varianza y desviación estándar agrupada y cuando no. Calcular y comprender los grados de libertad, utilizar la tabla de probabilidad de la distribución. Bueno, acá puede ser la tabla de probabilidad, puede ser un software, una calculadora en línea de probabilidad. Es decir, que nosotros podamos hacer uso de diversas herramientas para calcular la probabilidad de tal estadístico o de tal valor del estadístico en esta distribución. Y precisamente esta probabilidad e interpretarla como una medida de ocurrencia de que la diferencia de las medias se encuentre fuera de este rango, más menos t, es un primer momento de trabajar con el valor p. Bueno, en color amarillo van a ir viendo algunos significados parciales, lo que quiere decir que intervienen objetos matemáticos de estos significados parciales en los criterios que estoy mostrando. Y en color verde van a estar localizando algunos estudios que tienen relación con los criterios que nosotros estamos proponiendo. Dentro del nivel 3, que también tiene criterios de carácter preformal, pero con mayor grado de formalización que en el nivel 2, tenemos el subnivel 1.1, que es conocer las restricciones de las pruebas t-student. ¿Y esto qué significa? Que comprenda que puede trabajar con tamaños muestrales pequeños si las muestras provienen de distribuciones normales. Es decir, no todas las muestras son aptas para trabajar con este estadístico. Identificar si las muestras son dependientes o independientes y comprender sus implicaciones. ¿Qué implicaciones? Bueno, el uso de varianzas agrupadas o desviaciones estándar agrupadas, y la implicación que eso tiene en el estadístico y en el error. Comprender las implicaciones cuando se tiene igualdad o desigualdad de varianzas y el tamaño de las muestras. Es decir, de nuevo, esto va a impactar directamente en el estadístico que nosotros estemos trabajando. Todos ellos denominados estadísticos t-student. Y toda esta amplia gama tiene que ver con los diversos significados parciales que he planteado anteriormente. Bueno, acá volvemos a ver otro recuadro rosa, y precisamente tiene que ver con hacer explícita la hipótesis nula y alternativa en lenguaje natural. Recordemos, en un nivel 2 identificábamos la hipótesis nula y la hacíamos explícita en lenguaje natural. Aquí ya no únicamente vamos a trabajar con una hipótesis nula, sino que se introduce la hipótesis alternativa y cómo esta es complementaria con la hipótesis nula. Bueno, señalar también que en los niveles 1, 2 y 3 están interviniendo los elementos del marco de Macquarrie-Rubin de inferencia informal, que son generalización, uso de datos como evidencia y el empleo del lenguaje probabilístico. En el subnivel 3.2 encontramos el primer momento para la significancia o para el nivel de significancia. En este momento únicamente hablamos de significancia y es como un indicativo del nivel en el que la posibilidad del efecto debe recibir una consideración seria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a decir, puede que esta media no sea igual a cierto valor, a 0, a 5, que es lo que nosotros estamos queriendo probar. ¿Ya?
Tenemos también un segundo momento para el trabajo con el valor P, y es que en este nivel se está proponiendo que pueda encontrarse el valor del estadístico teórico, además de trabajar con el valor de la probabilidad. Esto por ayuda de la tabla de probabilidad de la distribución T-de-Student y con respecto a cierta P. ¿A qué P? Una que nosotros previamente vamos a definir. De nuevo, esta P tiene que ver con esta noción de significancia y que tiene que ver con el nivel de significancia que veremos a continuación en el nivel 4. Y a cierta n, esta cierta n refiere al tamaño de la muestra. Y por supuesto, compararlo contra el estadístico calculado. Bueno, aquí hay implícito una regla de decisión. ¿Ya? Y bueno, a partir de ello, ser capaz de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. También argumentar con base en la significancia que se está trabajando, por qué se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, ser capaz de conectar los resultados de la prueba, es decir, esto que nosotros estamos rechazando o no rechazando, hay que conectarlo con el contexto del problema. ¿Qué quiere decir que rechace o no rechace? Por último, en el nivel 4, en el subnivel 4.1, que refiere al criterio para la toma de decisión, cuando nosotros realizamos inferencias con las pruebas de hipótesis, podemos tomar dos caminos. El primero de ellos es con el valor P y el segundo con el valor crítico, lo cual el valor crítico hace referencia a trabajar con un valor teórico del estadístico T-de-Student y un valor calculado. Mismos que se empiezan a trabajar en el nivel 3, pero se formalizan completamente en este nivel. Bueno, en este nivel encontramos el tercer momento del planteamiento de las hipótesis, porque anteriormente trabajábamos con la hipótesis nula y alternativa en lenguaje natural. En este cuarto nivel es con un lenguaje simbólico, propiamente de la estadística. También tenemos el segundo momento de la significancia, que tiene que ver con conocer y comprender los valores comunes del nivel de significancia. Actualmente esos son usualmente punto 0.5, en otras ocasiones se utiliza el punto 10 o el punto 0.1. También conocer, comprender y ser capaz de aplicar la regla de decisión. Yo acá les he colocado la regla de decisión para cuando se rechaza la hipótesis nula. Ser capaz de identificar el valor teórico del estadístico T-de-Student para cierta alfa y grados de libertad. El alfa pues tiene que ver con el nivel de significancia. También es importante conocer la relación que existe entre el nivel de significancia y el nivel de confianza. Poder representar gráficamente las regiones de rechazo y de no rechazo, comprender las relaciones que existen entre ellos, conocer y comprender la aplicación de las reglas de decisión. Yo acá les he marcado una de ellas, que sería para la región de rechazo de la cola derecha. Es decir, cuando la T sea mayor o igual a la T teórica, que vendría dada por esto que tenemos acá, es cuando se rechazaría la hipótesis nula. Bueno, y en un subnivel 4.2 tenemos el error tipo 1, error tipo 2, potencia de la prueba. Entonces, ¿qué trata esto? De trabajar, comprender y conocer las relaciones de estos errores y de la potencia de la prueba y ser capaz de argumentar sobre la validez de la prueba de la inferencia que nosotros estamos realizando. Bueno, de manera un poco más esquemática, les traigo aquí los niveles de razonamiento inferencial sobre el estadístico T-de-Student. Algo que me gustaría mencionar y que ya creo que he dicho de cierta forma, es que hay un nivel, digamos, de formalización desde el nivel 1 al nivel 4, es decir, va aumentando la formalización. Sin embargo, también esto sucede, digamos, verticalmente. Si pueden observar en el nivel 4, que es el último de los niveles que hemos estado hablando, en la primera sección, que es el 4.1, había que realizar una inferencia, pero en el nivel 4.2 hay que ir un poco más allá. Una vez que nosotros hemos realizado la inferencia, hay que validarla. Es decir, ¿qué tan probable es que nosotros estemos cometiendo uno de los dos tipos de errores?
y cuál es la validez que tiene esta inferencia que nosotros estamos realizando. Así como sucede en el nivel 4, lo mismo está sucediendo en los otros niveles, y es por ello que los criterios se han ido agrupando en subniveles. Bueno, mayores detalles sobre los niveles de razonamiento inferencial, cómo se han construido a partir del estudio histórico epistemológico sobre este estadístico y sobre los aportes de la literatura científica y cómo se pueden abordar, se encuentran en un artículo que publicamos el año pasado en la revista Bolema. Bueno, a partir de esto y para poder analizar la práctica de los profesores, nosotros hemos diseñado algunas actividades. Aquí voy a mostrar 4 de ellas. La primera tiene que ver con un replanteamiento o un rediseño de un problema que obtuvimos en el estudio histórico epistemológico y que es precisamente con el cual surge por primera vez o se publica la prueba TED-Student para una muestra. También tenemos el problema que tiene que ver con fármacos, pero para 2 muestras, y en este caso pues se trata de una diferencia de medias. Lo que no se dice en el planteamiento, digamos, de la actividad es de cómo son estas muestras. ¿Son dependientes o son independientes? Entonces la idea es que quien resuelva la actividad pueda percatarse del tipo de datos con el que está trabajando. ¿Por qué es esto interesante o importante estar trabajando con diversos tipos de actividades? Porque estamos buscando una representatividad de los significados parciales que nosotros obtuvimos para el estadístico TED-Student. ¿Qué significa esto? Que los problemas que vamos a plantear no únicamente sean para una muestra o no únicamente sean para 2 muestras y que sean dependientes, o para 2 muestras independientes con tamaños muestrales iguales y varianzas iguales, no, sino empezar a abrir el panorama y esta gama y ver cuáles son los desarrollos de los profesores. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la representatividad de los significados. Además, dentro de los criterios del diseño para estas actividades, nos preocupamos que también admitieran distintas prácticas matemáticas para resolver la actividad. Por lo tanto, en ningún momento se dice que se trata de realizar una prueba de hipótesis o que cuál es la hipótesis alternativa o la hipótesis nula. Tampoco hemos ido dosificando las preguntas como suelen aparecer luego en los libros de texto, decir, plantee la hipótesis nula, calcule el estadístico T y darles el estadístico T, sino que es ver qué es lo que pueden hacer dada la situación problema. Entonces, las prácticas de los profesores, que a continuación vamos a ver, pueden ser del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3 o incluso del nivel 4. Y es precisamente eso es lo que nos interesa en este momento de la investigación. Por otra parte, atendimos otras cuestiones como tener contextos que resultasen interesantes. Por ejemplo, esta de la actividad 3 trata de socavones que se generan en la vía pública en diversas ciudades y que tienen que ver con las tuberías. Entonces, hay procesos denominados de fusión para hacer un forro más flexible. Y la última tiene que ver con el contexto que nos encontrábamos o que nos encontramos aún actualmente, que es de COVID y de las investigaciones que están saliendo a partir de ello. Entonces, en ese sentido, nos parece pertinente que sean de contexto accesible, pero que también tengan cierto interés y que logren involucrar a las personas que los están, o en este caso los profesores que están resolviendo las actividades. Por otra parte, también nos parece interesante tener diversas representaciones, es decir, que se puedan resolver con diversas representaciones, realizando gráficos de diversos tipos, realizando gráficos con un lenguaje simbólico al obtener los estadísticos o al obtener diversos valores dentro de la inferencia.
Bueno, como pueden ver, la metodología que hemos seguido para analizar, para el diseño de las actividades y a continuación verán para analizar las prácticas de los profesores es una metodología de corte cualitativo. Y dentro de la validación de las actividades se realiza principalmente por validación de contenido. Finalmente, cuando veamos las respuestas de los profesores, podríamos hablar también sobre la confiabilidad. Y ojo con esto, porque he mencionado que se trata de un estudio de corte cualitativo. Sin embargo, aún así es posible hablar de confiabilidad dentro de los estudios cualitativos en el sentido de la estabilidad de las observaciones, en este caso, de las respuestas que hemos obtenido de los profesores. Y hablando de los profesores, mencionar un poquito sobre en qué contexto se realizan estas puestas en escena, estas investigaciones con ellos. Estamos trabajando con dos grupos de profesores. El primero son profesores en ejercicio, 59 profesores de Chile, de diversas regiones, y el segundo grupo está conformado por 22 profesores en formación de diversas universidades de Costa Rica. En la tabla de arriba podrán encontrar el desglose de las actividades, con qué prueba del estadístico T se relacionan y el contexto. Mencionar que se llevaron a cabo en diversas escenas, con algunos, por ejemplo, con los profesores en ejercicio de Chile, tenían momentos de trabajo sincrónico y de trabajo asincrónico y las actividades se resolvieron en forma grupal. En el caso del grupo 2, que fue con estudiantes de Costa Rica, ellos trabajaron de forma individual y se interactuó por medio de videos, de foros, ya que el trabajo primordialmente se llevó de forma asincrónica. Un poco como para el contexto dentro del cual pues se desarrollan estas actividades. Bien, para hablar de la práctica que han desarrollado los profesores en torno a estas actividades, voy a pasar por cuatro prácticas, cada una de ellas corresponde a los niveles que les he planteado anteriormente y que es la propuesta que nosotros estamos realizando. En esta primera imagen que vemos aquí corresponde a un equipo de profesores en ejercicio y se ha realizado sobre la actividad 2. Recordemos que esta actividad tenía que ver con un fármaco y estábamos trabajando con dos muestras. Bien, ¿qué han hecho los profesores? Han realizado gráficos de líneas, han realizado gráficos de caja y bigote conjuntos con la finalidad de observar cómo es el comportamiento de cada una de las medias. Además, en esta sección de acá que vemos como una tablita, ellos han calculado la media, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3 y obviamente esto es para ayudarse para la construcción de los diagramas de caja y bigote. Y por otra parte también han calculado la desviación estándar de ambas muestras. Bueno, ellos concluyen que a partir de los datos que no están distribuidos de forma simétrica, que es decir, sus datos se encuentran dispersos. Que sin embargo, las relaciones que tienen las desviaciones estándar sobre la dispersión es parecida, es decir, están haciendo un análisis de estos estadísticos que ellos han calculado. Bueno, también haciendo uso de los elementos primarios de LEOS, hemos identificado algunos elementos lingüísticos. Esto con la finalidad de buscar si existe una relación con los criterios que nosotros hemos propuesto en los niveles de razonamiento inferencial y señalar en qué nivel se encuentra esta práctica que han desarrollado este grupo de profesores. En este caso, por los elementos que hemos encontrado, se encuentran en el nivel 1. Bueno, acá pueden leer el tipo de elementos lingüísticos, los conceptos, definiciones que están utilizando, las propiedades, proposiciones, procedimientos y argumentos. Estos elementos los van a ir viendo en cada una de las prácticas que vayamos a realizar. Me interesa centrarme en este momento en esta parte que tenemos acá y que corresponde a cómo este grupo de profesores podría, digamos, fortalecer la práctica dentro de este mismo nivel, dentro del nivel 1 y que propiamente corresponde a analizar la variación interna de ambas muestras mediante el método de fluctuación. Y este método de fluctuación no es otra cosa que una medida de variación de una serie de datos con respecto a otra serie. En el caso de la práctica 2, que corresponde al nivel 2, de nuevo, acá están los elementos primarios,
y que desarrollan. Este profesor identifica que se trata de una prueba T, tiene algunos elementos del nivel 3, como es el planteamiento de ambas hipótesis en lenguaje natural. Sin embargo, aunque identifica muchas propiedades o proposiciones de las pruebas con el estadístico T, comete algunos errores y tiene algunas dificultades al trabajar con ello. Por ejemplo, no identifica que se trata de dos muestras que son dependientes y por lo tanto lo está trabajando con una prueba T para muestras independientes. También asume que las desviaciones poblacionales son iguales. Al parecer, esto lo realiza a manera de justificación para el uso de la varianza agrupada que se requiere para trabajar el estadístico para muestras independientes. Para que esta práctica sea de nivel 3, es necesario que primeramente se reconozca el tipo de datos con los que se está trabajando, aspecto esencial del nivel 2, así como la lógica y restricciones de las pruebas de student que los veíamos en el subnivel 3.1. En caso de la práctica del nivel 3, vemos aspectos de este nivel como es las hipótesis, el planteamiento de ambas hipótesis, la nula y alternativa en un lenguaje natural, la identificación del estadístico apropiado, porque en este caso se trata del problema 1, este ejemplo, y que se trata de una prueba T para una sola muestra. Es decir, nosotros queremos ver si una media es igual o mayor a 0. Bueno, y algún aspecto que marca del nivel 4 tiene que ver con un nivel de significancia que él está planteando. En esta práctica también podemos encontrar o visualizar algunos errores. Y es precisamente el momento en que él realiza la conclusión. Nos señala que la diferencia entre el estadístico T y el estadístico teórico, es decir, el calculado y el teórico, no es grande y por lo tanto no es significativo. Y entonces, ¿y dónde quedó la significancia? ¿Dónde quedó el valor P? Únicamente voy a decir, ay, es que 15.3 es muy cercano a 15.2. Ya, en ese sentido va. Tal vez a este profesor que realizó la práctica, aunque tiene conocimientos de diversas conceptos, definiciones y propiedades, proposiciones, lo cual lo llevan a realizar un desarrollo bastante amplio sobre esta prueba, sea necesario que algunas propiedades, proposiciones y conceptos, definiciones se afiancen más o se comprendan a una mayor profundidad. Y sobre todo, quiero señalar que se comprendan en un nivel global u holístico. Es decir, que no se vean cada una de ellas como nociones separadas, que es otra de las grandes problemáticas que se han destacado dentro de la inferencia. Bueno, finalmente, una práctica de nivel 4, también para el problema 2, es la que desarrolla el profesor en formación 20, donde se identifica que se trata de una prueba T para muestras dependientes o pareadas. Incluso elabora un escrito, un texto al inicio donde él argumenta, donde él establece cuál va a ser el nivel de confianza y por lo tanto después establece un nivel de significancia. Plantea hipótesis nula y alternativa con un lenguaje propiamente estadístico. Incluso lo hace de diversas formas, ambas correctas. Y establece entre qué y qué se debe, entre qué valor y qué valor, del lado negativo al positivo, ya que se trata de una prueba para dos colas, se puede mover el estadístico y no sería rechazado. ¿Okay? Por lo tanto, está trabajando con los valores del estadístico teórico, el valor crítico. ¿Qué falta o qué podría hacer este profesor para fortalecer su práctica, que ya es de nivel 4? Pero si vemos, la práctica que realiza este profesor es de nivel 4 y se encuentra enmarcada en el subnivel 4.1. Para que él formalice y fortalezca más su práctica, podría trabajar con la validación de la inferencia. Es decir, ahora voy a analizar cuál es la probabilidad, una vez que yo he tomado esta decisión,
de cometer un error tipo 1 o el error tipo 2. Bueno, más detalles y más ejemplos sobre las prácticas y cómo se caracterizan de acuerdo a cierto nivel, cómo se podrían mejorar, cómo ayudan los niveles a incidir en este tipo de prácticas. Y en este sentido se ha publicado un artículo que próximamente va a salir en la revista Uniciencia. Bueno, un poco ya para cerrar y abordar las conclusiones, de forma general, ¿qué podemos decir sobre los niveles y sobre la práctica del profesor? En el nivel 1 hemos visto cómo es recurrente el uso de representaciones gráficas como diagramas de puntos, de línea y de caja y bigote, de diversas medidas estadísticas como la media, la desviación estándar, para interpretar la dispersión de los datos y de los cuartiles, por supuesto. En el nivel 2 y 3, rescatamos el uso del planteamiento de las hipótesis en lenguaje natural y el uso del estadístico y de la distribución T-de-Student. En un nivel 4, el planteamiento de las hipótesis con lenguaje simbólico, el estadístico de la distribución T-de-Student, las reglas para la toma de decisión, nivel de confianza, nivel de significancia, aspectos como cuáles son muestras dependientes, muestras independientes, varianza agrupada, que son aspectos claves dentro de los problemas que nosotros hemos planteado. ¿Qué cosas de los niveles o qué criterios de los niveles no nos fue posible observar? No observamos aquellos relacionados con el error tipo 1, el error tipo 2 y la potencia de la prueba. Estos, por supuesto, que corresponden al nivel 4. Dentro del nivel 3, la acepción intuitiva de significancia, el uso de la probabilidad del nivel 2 y la intercomparación y fluctuación del nivel 1. ¿Por qué es importante por ejemplo, uso de la significancia que no pudimos observar, este uso de la probabilidad y estas formas o estas acepciones intuitivas de las pruebas de hipótesis con el estadístico T? Bueno, cuando estábamos viendo los niveles, yo les fui marcando momentos y hice énfasis en ellos. Nos parecen especialmente importantes porque tanto el valor P, el planteamiento de las hipótesis estadísticas, la significancia, han sido ampliamente reportadas como problemáticas. Y en las prácticas que nosotros hemos analizado de los profesores, esto no ha sido la excepción. Entonces, poder trabajar en diversos momentos con, por ejemplo, el planteamiento de las hipótesis que inician en el nivel 2, 3 y en el nivel 4, nos parece que permitiría comprender la naturaleza y las diferencias entre ambas hipótesis de forma progresiva. Si vemos, los profesores parecen tener dificultades para abordar el valor P. De hecho, la mayoría de los profesores optó por utilizar el valor crítico para trabajar con las pruebas de hipótesis. Entonces, en este sentido, nosotros estamos proponiendo 3 momentos para trabajar con el valor P. Que así como estamos trabajando de forma progresiva con las hipótesis, también se puede hacer para otras nociones como el valor P, que son especialmente problemáticas. Y por supuesto que a medida que vamos avanzando, y como lo vimos en los criterios, se van relacionando con otras nociones, como es la significancia o las reglas para la toma de decisión, y que después se pueden relacionar con los errores tipo 1 y tipo 2. Para cerrar, hacernos la pregunta, ¿cuándo podemos utilizar los niveles de razonamiento inferencial? Yo aquí he mostrado que a nosotros nos han apoyado para caracterizar el razonamiento inferencial de los profesores cuando resuelven problemas sobre inferencia. ¿Cuándo más? Estos niveles pueden considerarse predictores del razonamiento inferencial en diversos momentos de la enseñanza. ¿Por qué en diversos momentos de la enseñanza? Pues porque estamos trabajando aspectos intuitivos que son vistos con los estudiantes o con los niños aproximadamente desde quinto de primaria, hasta el momento como está trabajando el currículo. Posteriormente, si empiezan a encontrarse nociones en tercero o cuarto de primaria, pues podrían empezar a abordarse este tipo de ideas de los niveles
desde entonces, que sería aproximadamente como 9, 10 años de edad. También se prevén como una herramienta útil para los profesores en su planeación de clases. Es decir, cuando nosotros vamos a dar un tema sobre inferencia, pudiésemos empezar con cosas intuitivas e ir llevando a los estudiantes a trabajar con las nociones más complicadas. Sí, puede verse transversalmente a lo largo del currículo, desde la enseñanza básica, la enseñanza media y la universidad, que sería lo idóneo, pero también puede apoyarnos a nosotros en nuestra planeación de clases y como cuando vamos a tratar los temas, cuando vamos a dar un curso de probabilidad y estadística, como desde el inicio que iniciamos con estadística descriptiva, podríamos empezar a plantear aspectos como los que les he mencionado el día de hoy que están en nuestros niveles de razonamiento inferencial. Finalmente, otra de las formas en que podemos utilizarlos son los formadores en el diseño de tareas que permitan promover un razonamiento inferencial de forma progresiva desde lo informal a lo formal para el estadístico TD Student. ¿Cómo serían ese diseño de tareas? Bueno, precisamente es como las tareas que les he mencionado en un inicio, señalando o haciendo énfasis en estos criterios que nos han permitido tener tanto representatividad de significados como que admitan como que una misma actividad admita diversas prácticas que se podrían categorizar en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3 o en el nivel 4. Bueno, a continuación he marcado algunas referencias y bueno, lo dejaré hasta acá para poder escucharlo. Si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Bueno, profesora, muy amable, muy querida usted de habernos ilustrado con todo este maravilloso trabajo. Quedamos todos muy antojados de lo que hace usted y sobre todo con preguntas por acá. Inclusive si usted revisó el chat ya el profesor Miguel Alejandro había planteado algo, ¿cierto? Si le parece empezamos un poco por esa, lea usted ahí un poco lo que nos dice el profesor y si encuentra usted algún comentario por ahí podemos empezar y ya enseguida le damos la palabra a los compañeros colegas. Ahí donde dice en sus pantallas abajo donde dice reacciones, si le dan clic ahí, ahí pueden levantar la mano o el orden de la palabra. Bien pueda, profesora. Bien, estoy leyendo el comentario de Miguel Alejandro y dice que surgen muchas preguntas, en particular cómo se ha ido dando el tránsito entre los niveles y el tipo de tareas que han estudiado. ¿Qué elementos matemáticos fundamentales o estadísticos promueve un tránsito entre otras? Bueno, yo mencionaba cuando estaba hablando sobre precisamente el estudio histórico epistemológico, que desde ahí ya veíamos cómo la misma historia y epistemología de cómo emergió y cómo fue desarrollándose hasta formalizarse en lo que es hoy en día el estadístico TD Student y otros estadísticos, ya nos iban dando pautas de cómo ir generando esta progresión. Es decir, qué aspectos podríamos estudiar en un primer nivel, en un segundo nivel. Y sobre todo creo que se puede reforzar aún más con los diversos momentos que estamos planteando para la significancia, para el planteamiento de hipótesis y para el valor P. Que ya les mencionaba, que es de lo más reportado en la literatura, que es lo que realmente está generando bastantes problemas y dificultades con estudiantes, con profesores e inclusive se ha reportado pues con investigadores o identificado en diversos artículos científicos las dificultades que se tienen cuando incluso se está haciendo inferencia en los artículos. Bueno, eso en cuanto a cómo es que se han dado estos 4 niveles. El tipo de tareas que hemos estudiado. Bueno, yo les mostré algunas de las tareas que hemos estudiado. La verdad es que es más amplia la gama. Si ustedes pudieron ver, pues tenemos 12 significados parciales, entonces intentamos cubrir toda la gama de significados parciales y de acepciones que tiene el estadístico TD Student. Y bueno, es con ese tipo de tareas que de nuevo les mencionaba, aspectos que nos parecen sumamente importantes, es que puedan admitir todo tipo de prácticas. ¿Y cómo brindamos eso? Sin sesgar a quien va a resolver el problema. Y sin sesgar me refiero sin decirle
cuál es la prueba que va a utilizar, porque si yo le digo utilice una prueba TED-Student, lo más probable es que estemos analizando una práctica de nivel 3 o de nivel 4. ¿Por qué? Porque uno le está diciendo que tiene que hacer una inferencia y cuál es el estadístico que va a utilizar. Y bueno, ahí él solo pudiera hablar y más aún pudiese hablar de si yo le digo, utiliza un nivel de significancia de 0.05 y primero plantea la hipótesis nula, incluso si yo empiezo a poner la hipótesis, bueno, o sea, uno le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y yo mencionaba que eso no es lo que nos interesa a nosotros, sino nos interesa cómo razonan los profesores, y eso lo vemos a través de la práctica y dejándolos, digamos, libres para que ellos los desarrollen, ya sea de forma individual o en conjunto. Algo que me faltó mencionar tal vez es que, claro, hay un segundo momento donde las prácticas que han realizado se socializan en el grupo, en grande. Ellos presentan su práctica, se realizan preguntas tanto de los formadores, que fui una de ellas, tanto de los formadores y de los otros participantes de estos grupos donde hemos analizado y donde hemos llevado a la práctica estas actividades. Tipo de tareas. ¿Qué elementos matemáticos fundamentales? Bueno, creo que no puedo dejar fuera al que he estado mencionando toda la charla, que es el estadístico TED-Student. Pero otros elementos matemáticos, pudiésemos ampliar el panorama y hablar de las pruebas de hipótesis en sí. Si pudieron ver, por ejemplo, los niveles están hasta el momento enmarcados en las pruebas de hipótesis. Nosotros estamos trabajando no únicamente con este estadístico, trabajamos con otros como es el estadístico chi cuadrada y nos encontramos realizando estudios sobre otros estadísticos como es el Z de la normal y el F. Así que bueno, estamos trabajando para crear y robustecer esta propuesta de niveles y poder ampliar. Otros objetos matemáticos, bueno, el error, la significancia, el nivel de confianza, la potencia de la prueba, no sé, la media, la moda, los cuartiles, todos ellos son objetos matemáticos y elementos matemáticos que resultan fundamentales dependiendo del nivel donde nos encontremos trabajando. Muy bien, No sé muy si bien. tengamos otra pregunta en el chat. Ahora vamos a, no, en el chat no, esperemos si los colegas, amigos, ya quieren ustedes intervenir. Bien pueda, profesora Tulia, tiempo sin verla, me alegra mucho que esté por acá, ojalá podamos verla y luego Josué. Profesora Tulia tiene la palabra. Sí, Hola, buenas profesora. tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gusto en verla. Sí, yo llegué un poquito tarde a la conferencia, pero estaba muy interesada. Quiero agradecerle a la doctora Lugo, pues, ofrecernos esta maravillosa exposición. Eh, no sé, creo que aquí hay muchos compañeros educadores matemáticos, pero no necesariamente educadores estadísticos. Yo sí soy profesora de estadística y me gusta pues los temas de educación, he ido ahí llegando de a poco, entonces digamos que valoro muchísimo ese trabajo porque enseñar inferencia estadística es una labor bastante complicada eh, porque involucra muchos conceptos, entonces a veces cuando uno llega a ese tema uno siente que todo ese recorrido que hizo desde el primer día enseñando instrucciones de probabilidad estadística descriptiva, bueno, todo ese trabajo, ahí es donde se ve realizado, ¿sí? Donde se ve como el sentido de haber visto tantos elementos y se conjugan en ese objeto tan extraño que es una prueba estadística. Entonces, me encantó la exposición, me parece genial los 4 niveles, los fui siguiendo y sí, los puedo identificar en lo que hacen mis estudiantes. Generalmente no, uno siente que no logra llegar al nivel 4, es complicado, ¿sí? Se queda mucho en el tecnicismo, entonces ya en el nivel 4 donde le empezamos a dar como sentido a lo que hicimos, es como difícil, ¿no? Que ellos de pronto tengan esa conciencia.
Y solamente pues desde mi experiencia, que ya son varios añitos, pero pues quisiera poner como en el ambiente, de pronto, si en ese nivel 4 no entraría a hacer parte esta valoración de pronto de que la significancia estadística no necesariamente implica significancia práctica. Me explico, que una diferencia, la prueba puede decirnos que hay diferencia entre los dos grupos, pero realmente desde el punto de vista práctico, esa diferencia no es tan relevante en ese contexto como para tomar una decisión, ¿no? Ese tipo de cosas y de pronto, digamos como esos nuevos elementos que hoy día van apareciendo, sobre todo como en el ámbito científico, y es de evaluar el tamaño del efecto, ¿no? Como para aportar otro elemento que de pronto acompañe como a esa conclusión y le dé como información adicional, ¿no? Entonces, no sé qué piensa la doctora Lu. Sí, claro. De hecho, el tamaño, voy a iniciar por la última, el tamaño del efecto tiene que ver o es uno de los elementos que se toman en consideración para nosotros poder calcular la potencia de la prueba. Yo les he mostrado, digamos, no todos los criterios que forman parte de los niveles, intenté rescatar para ir, digamos, brindando un panorama, pero sí, el tamaño del efecto sí está considerado dentro de los niveles en la sección cuando hablamos de comprender la potencia de la prueba, con donde también influye, por ejemplo, el tamaño de la muestra, cosas básicas como el tamaño de la muestra influyen en una potencia de la prueba y cómo es que se va moviendo. Y lo cual impacta también, por supuesto, en el error tipo 1 y tipo 2. Pero sí coincido con usted, a veces es difícil en un semestre llegar hasta allá. O sea, a veces llegar simplemente a hacer pruebas de hipótesis o intervalos es complicado. Entonces, esto surge, yo creo, bueno, mi interés surge ya desde algunos años sobre esto y he llevado a la práctica, digamos, aplicar los niveles de cierta forma en un curso de probabilidad y estadística. Y ir haciendo inferencia informal o nivel 1, digamos, desde el primer día de clases, en mi experiencia, ayuda bastante al momento en que uno llega a plantear pruebas de hipótesis, plantear intervalos de confianza, porque los chiquillos fueron trabajando siempre con esa mira a la población. O sea, con ese ir desmenuzando todo lo que van haciendo. Si no, es que verlo como por bloques separados es casi como empezar de nuevo cuando vamos a trabajar en inferencia. Sí. Muchas gracias, profesora Tulia. Muchas gracias por su pregunta y estar por acá, por acompañándonos. Baje la manito para que no nos quede ahí. Josué, ¿de dónde nos estará acompañando? Buenas tardes, con todos. Yo aquí desde Perú, en la región Pasco, pues viendo esta exposición magnífica de la doctora Luya y Lugo, disculpe, me parece interesante y a la vez importante. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Bueno, leyendo varios textos y artículos y también entre conversaciones con personas que están involucradas con lo que viene a ser esto de la elaboración, diseño y elaboración de lo que son los currículos. Y para la doctora, ¿cuál sería, digamos, digamos, una respuesta adecuada frente a aquellos que dicen que para elaborar una progresión de desempeños dentro de lo que viene a ser un currículo, y podemos solamente fijarnos en los contenidos o de repente solo en las habilidades matemáticas o estadísticas, como en este caso, o de repente en una combinación entre contenidos estadísticos y habilidades estadísticas. Me agradecería que pueda no responder a la pregunta. De todas maneras, muchas gracias, ¿no?, por la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Josué, por la pregunta. Yo estoy en concordancia con la última que estás planteando. Debemos fijarnos en los contenidos, pero también en las habilidades, las competencias
que nosotros queremos promover en los estudiantes y por supuesto las que están marcadas en el currículo que debiésemos promover. Digo, además, las que nosotros queremos promover porque a veces el currículo no está en concordancia en el mismo avance que llevan las investigaciones. En ese sentido no únicamente las habilidades que nos plantea el currículo, sino qué habilidades, digamos, o en qué sentido van actualmente las investigaciones y cómo nosotros podríamos poco a poco ir siguiéndoles el paso. Por supuesto es complejo porque tenemos que adherirnos a un currículo. En primera instancia, el contenido y las habilidades que promueve el currículo, pero creo que el extra y es el que siempre damos los profesores sobre qué es lo importante promover además. Muchas gracias, el profesor Josué y la profesora. Bueno, ahí alguien más tiene alguna consulta, pregunta o comentario. Josué, pero Josué es quien tiene levantadita la mano, o sea que debe ser la misma. Bueno, si no tenemos más preguntas y comentarios, solo le resta a esta Facultad de Educación, a este comité de carrera de la licenciatura en matemáticas y a la Universidad de Antioquia, agradecerle a la profesora por habernos acompañado desde Chile. Muchas gracias al doctor Walter Castro, quien está aquí presente, que hizo el contacto. Esperamos que haya mayor producción y en nuevas ocasiones nos podamos ver, profesora, y a ver cómo avanza este asunto Muchas inferencial. gracias.